Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a los juveniles de River. ¿De qué vamos a estar hablando puntualmente? Hay muchos jugadores, producto de las divisiones inferiores del club, que ya han firmado sus primeros contratos como profesionales. Vamos a estar haciendo un repaso de todos los futbolistas en general que ya tienen su primer vínculo y que pertenecen a la reserva o que en definitiva hayan formado parte quizás de algún que otro compromiso con la primera división. Y vamos a repasar quiénes son los más importantes en cuanto a la posibilidad de que vengan a buscarlos desde el fútbol europeo, porque hay ojeadores mirando todo el tiempo el torneo de proyección, ese es el nombre que hoy por hoy tiene el torneo de la reserva, y además muchos también están formando parte de las selecciones juveniles argentinas. Por eso mismo hay que destacar a un par de jugadores que están por sobre el resto, pero no son pocos los futbolistas del millonario que durante los próximos años, más precisamente en el transcurso de este 2023 y también durante el 2024, van a hacer su gran debut oficial con la camiseta de River, después de un 2022 en el que lamentablemente ningún chico pudo sumar minutos por primera vez con el manto sagrado. Este año ya lo ha hecho uno en una oportunidad y seguramente en el transcurso de los próximos meses habrá muchos debuts de los juveniles de las divisiones inferiores. ¡Empecemos! Para comenzar vamos a dedicarle un párrafo completo a nada más y nada menos que el Diablito Etcheverry, porque si bien es cierto que no es el único juvenil que se está destacando en el seleccionado argentino sub-17 y vamos a estar hablando de los otros más adelante, la realidad es que Etcheverry está por encima de todos, no solamente por lo que está haciendo en el certamen en cuestión, sino también por lo que viene haciendo en las divisiones inferiores de River desde que llegó a principios del 2017. Recordemos que con tan solo 6 meses en la institución de Núñez se subió un avión para viajar junto con sus compañeros del fútbol infantil a Italia, más precisamente a Caorle, un pueblo cerca de la ciudad de Venecia, donde disputó un torneo infantil vistiendo la camiseta de River contra otro de los importantes equipos del mundo y dejó su sello anotándole, por ejemplo, 4 goles a la Juventus de Italia. A partir de ese momento ya sabíamos que River estaba teniendo un crack en las categorías menores. Es cierto que después hay que llevarlo correctamente y además hubo algunas cuestiones que impidieron que el crecimiento del futbolista en cuestión fuera perfecto en primera instancia, por lo lógico, y esto detuvo el crecimiento no solamente de las divisiones juveniles de River, sino de todo el fútbol argentino, que tuvo que ver que por 11 meses no se disputó ningún torneo juvenil a causa de la pandemia por coronavirus. Entre marzo del 2020, que fue cuando se detuvo el fútbol, hasta febrero del 2021, que es cuando regresó la competencia en las inferiores, lamentablemente el Diablito Etcheverry no pudo mostrar todas sus condiciones, y en el caso del jugador en cuestión, durante el 2022 tuvo una lesión muy dura en una de sus vértebras, por lo que estuvo 4 meses afuera de las canchas, otro motivo por el cual se retrasó su debut en la reserva. Finalmente, sobre finales del año pasado, pudo debutar en la tercera categoría del más grande y le bastaron tan solo 45 minutos para convertir su primer gol. En la pretemporada de este 2023, bajo el mando del nuevo DT de Marcelo Escudero, fue uno de los futbolistas más importantes y arrancó el campeonato en un enorme rendimiento. Después, claro está, tuvo que irse a jugar con la selección argentina sub-17 comandada hoy por hoy por Diego Placente, que no solamente lo tiene como titular, sino que además le dio la número 10 y es el capitán del equipo. Además hay que ponerlo en una función muy especial en este video porque es el único por el cual han llegado sondeos verdaderamente concretos y su nombre ya aparece en los medios más importantes del fútbol europeo, más precisamente en España y Francia, porque tanto el Real Madrid como el PSG estarían interesados en hacerle una oferta a la dirigencia de River para ver si pueden contar con el futbolista en el mercado de pases de mitad de año. Hoy por hoy, por lo menos en el momento en el cual estoy grabando este video, la cláusula del Diablito Etcheverry es de 25 millones de euros, que aumenta a 30 a falta de 10 días para el cierre del mercado de pases acá en Argentina. La idea de la comisión directiva es duplicarle el valor, es decir, que sea de 50 millones de la moneda europea antes de que comience el próximo periodo de transferencias, como para que sea un poco más complicado para los conjuntos del viejo continente terminar de adquirirlo. También hay que tener en cuenta que solamente poniendo los 25 millones que hoy tiene su cláusula pasarían por encima de la dirigencia de River. Si el número llega a ser menor, sí o sí hay que negociar, y en el más grande no tienen ninguna intención de transferirlo. Después también hay que confiar un poco en la palabra del jugador si es que llega esta oferta de 25 millones de euros. Etcheverry ha mencionado en más de una ocasión en distintas entrevistas que ha dado
mencionado que su objetivo en primera instancia es hacer su gran debut en la primera de River y después posteriormente, ya sí, en un futuro, dentro de 3 o 4 años, emigrar al fútbol europeo, por lo que más allá del enorme rendimiento que ha tenido en este último tiempo, la prioridad del jugador por ahora es debutar con la camiseta del Millonario. Vamos ahora a hablar de los 3 futbolistas juveniles que están junto con el Diablito Etcheverry participando del Campeonato Sudamericana Sub-17. Hago una diferencia entre estos jugadores y el resto de los futbolistas que voy a estar mencionando después, porque hay muchos ojeadores y buscadores de equipos muy importantes del fútbol europeo que normalmente presencian esta clase de campeonatos, y está claro, si un jugador tiene un buen nivel en este tipo de competencias, es probable que los sigan muy de cerca. Ninguno de ellos tiene quizás la relevancia del Diablito Etcheverry, pero aún así son 3 jugadores muy pero muy importantes. Estamos hablando de Agustín Ruberto, centrodelantero y una de las figuras también del sudamericano vistiendo la camiseta argentina. De Ulises Jiménez, jugador que por hoy se está desempeñando en el combinado nacional como lateral derecho, más allá de que en River pueda jugar también en cualquiera de las 2 posiciones de la dupla central, por lo que es un futbolista polifuncional en la zona defensiva, lo cual hace que tenga más posibilidades en un futuro no tan lejano de hacer su debut en primera. De hecho, le voy a estar contando algunas cuestiones un poco más específicas de cada uno de los jugadores, y lo de Jiménez es bastante importante. Y por último, Ian Subiabre, que es un año menor que los 3 que mencioné recién. Etcheverry, Ruberto y Jiménez tienen todos 17, mientras que Subiabre tiene 16. Sin embargo, es un atacante también con muchísimo potencial y, a diferencia de los otros nombrados, no tiene todavía contrato, más allá de que la dirigencia ya está en charlas con su representante para hacerle firmar su primer vínculo con la camiseta del más grande. Empezando un poco hablando de los números, tanto Ruberto como Jiménez firmaron sus primeros contratos como jugadores a principios de este 2023 con cláusulas de rescisión de 25 millones de euros cada uno, el mismo número que el del Diablito Etcheverry. En el caso de Ruberto, es un centro atacante que viene teniendo unos números excepcionales en la 7ª división y que a principios de este 2023 fue definitivamente traspasado a la reserva. No ha llegado a jugar mucho porque formó parte ahora del combinado nacional. Por el lado de Ulises Jiménez, debutó el año pasado en la 3ª categoría y tuvo la gran oportunidad de ir y formar parte de la pretemporada, no del plantel de la reserva, sino del plantel de la primera, comandado por Martín de Michelis, porque el DT en su primera pretemporada como entrenador, estoy hablando de antes de viajar a los Estados Unidos, se daba cuenta que le faltaba algún defensor central, y Ulises Jiménez es el que más le gusta de todos los que hoy por hoy forman parte de las divisiones inferiores. Sin embargo, por problemas que hubieran ocurrido al momento de entrar a los Estados Unidos con su visa, se decidió que no viajara, porque si se tenía que resolver todos estos inconvenientes, a lo mejor la pretemporada ya estaba muy avanzada y no valía la pena que perdiera tantos días de entrenamiento, por lo que se decidió que siguiera formando parte de la pretemporada acá en Argentina con la reserva. Y por último, en el caso de Subiabre, también es un atacante, no es quizás una referencia de área como lo es Agustín Ruberto, porque puede moverse por los costados. En las distintas categorías se ha movido tanto como extremo por izquierda, también como extremo por la derecha y como segunda punta por detrás de un centro delantero. Los 3 son jugadores muy importantes de cara al futuro de River. De Michelis lo tiene muy en cuenta, y esto, si bien lo voy a remarcar un poco más adelante, el hecho de que el actual director técnico de River haya sido entrenador en las divisiones inferiores del Bayern de Múnich de Alemania hace que tenga muchísimo más en cuenta a los chicos de lo que uno cree. No estoy diciendo que el anterior cuerpo técnico comandado por Marcelo Gallardo no lo haya tenido. De hecho, todos sabemos lo que hizo el muñeco con las divisiones inferiores del más grande, y que muchos de esos jugadores que debutaron en River terminaron saliendo campeones del mundo con la selección argentina. Pero De Michelis tiene un trabajo previo que hay que considerar, y por eso a todos los juveniles que hoy por hoy están formando parte de las categorías menores del Millonario los irá llevando a su determinada medida. Estos 3 jugadores, luego de volver del sudamericano, la idea es que sigan en la reserva, pero podrían tener su enorme debut de cara a lo que queda de este 2023. Y si bien ahora no voy a hacer un resumen particular de cada uno de ellos, voy a mencionar a todos los jugadores que formaron parte de aquel partido amistoso contra la Universidad de Chile. Recordemos que en aquel entonces hubo algunos jugadores del plantel profesional que no pudieron formar parte de ese cotejo no oficial porque estaban representando a sus respectivas selecciones.
Por eso mismo, De Michelis tuvo que apelar a algunos chicos de las categorías menores como para que empiecen a sumar minutos. Está claro que el primero que hay que mencionar no es ya un juvenil de reserva, sino de primera, como lo es Franco Alfonso, que es el que debutó en el primer partido oficial que River disputó en este 2023 en la primera jornada contra Central Córdoba en condición de visitante. Después hay muchos otros que seguramente tengan su debut en el corto tiempo. Sebastián Sánchez, mediocampista central, puede ser el primero de ellos, teniendo en cuenta que en la mitad de la cancha a River le suelen faltar algunos jugadores, porque hoy por hoy siguen todavía recuperándose de sus respectivas lesiones, más allá de que ya están en la etapa final y pronto volverán, tanto Matías Craneviter como Bruno Zuculini. Después hay que mencionar al hijo del muñeco, Matías Gallardo, mediocampista ofensivo que se desempeña detrás de los dos delanteros y sobre la línea de volantes. Hay que hablar de Daniel Zavala, defensor central de muy buenas condiciones, que se ha afianzado en este tiempo en la reserva, reemplazando a Ulises Jiménez, que está en el combinado nacional juvenil. Otro de lo que se está destacando mucho es Gonzalo Trindade, de lateral izquierdo, a quien también hay que tener en cuenta, y no hay que dejar de lado ni a Jonas Luna, quien firmó su primer contrato a principios de año, ni a Joaquín Flores, delantero que también tiene unas condiciones bárbaras. Más atrás en el tiempo y ya con un poco más de recorrido en la tercera división, aparecen Axel Encinas y también el colombiano Ubaldo Valencia, todos futbolistas que van a tener su oportunidad en la primera división de River. Después lo que hay que tener en cuenta, y esto no es menos importante, que a lo mejor muchos de ellos necesitarán sumar un año a préstamo en algún otro club del fútbol argentino. Esto no debería ser negativo de ninguna manera para ninguno de los chicos, porque ya hay ejemplos varios de jugadores que se han ido a préstamo a otras instituciones de nuestro país y que posteriormente regresaron a River para tener un recorrido importante. Se puede mencionar a Héctor David Martínez, se puede hablar de Enzo Fernández, nada más y nada menos. Podemos hablar en la actualidad de Lucas Beltrán, y hay futbolistas que hoy por hoy se encuentran cedidos y que se espera que puedan formar parte del plantel en el corto plazo, como lo son Felipe Peña Viafore y Flavián Londoño Bedoya. Todos estos futbolistas han estado a préstamo en otros equipos y han regresado o regresarán a River con el objetivo de poder sumar minutos y en definitiva terminar formando parte del plantel profesional, algo que tiene como objetivo el plantel conducido por Martín de Michelis. La realidad es que a veces los chicos están tapados y en algunas posiciones suelen haber entre 3 o 4 futbolistas profesionales, por lo que es contraproducente para ellos seguir jugando en la reserva con edad superior a 21 años. Una vez se alcanza esa edad, lo mejor para el chico es ir y buscar otro rumbo a préstamo, obviamente con un contrato firmado en River en primera instancia y posteriormente seguirse cedido. También hay que tener en cuenta que hay muchos que llegan a 21 años y que lamentablemente no logran firmar su primer contrato. Ojalá que no le ocurra a ninguno de estos juveniles, porque todos están demostrando en la reserva que tienen potencial para en un futuro poder estar en la primera del más grande. Bueno, para cerrar, dar mi opinión y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, claramente si bien las juveniles de River han sido de las mejores, no solamente del fútbol argentino, sino de todo el fútbol sudamericano, la realidad es que hay diferentes tipos de juveniles. En el caso del Diablito Echeverri estamos hablando de un futbolista que ya con 17 años es seguido de cerca por los grandes de Europa, mientras que en otro de los casos hay jugadores que son muy buenos, pero que hoy por hoy no están tan en la órbita de los conjuntos europeos y por eso es normal que todavía o no tengan contrato profesional o que sus cláusulas de rescisiones no sean tan altas. En todos los casos igual, al momento de llegar a primera, todo puede cambiar, porque la adaptación que necesitan los juveniles es totalmente lógica. Le pasará al mejor como al que quizás no tenga las mejores condiciones y después de adaptarse termina rindiendo bien en la primera de River. Para eso están los formadores, para eso está el cuerpo técnico de la máxima categoría, que sabe muy bien lo que debe hacer con los futbolistas juveniles para llevarlos de a poco y con el tiempo justo hacerlos debutar y sumar minutos en la primera división. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.